¿Qué os parecería si bajáramos el volumen tidal y bajáramos la PIB y provocáramos que aparentemente tuviéramos alguna situación de colapso de pulmón, ¿vale? Entonces lo que hago es bajar el tidal, ¿vale? Perdón, tomo el momento actual como momento de referencia para que a partir de este momento podamos ver los cambios que suceden, ¿vale? Provoco una caída de tidal y quito completamente la PIB, ¿vale? Lo dejo en situación atmosférica como estamos. Costumbre antediluviana eso de ventilar sin PIB. Vale, entonces vamos a esperar unas respiraciones para empezar a ver cambios a nivel macrovisual, aunque ya hemos empezado a ver cambios en las curvas, ¿vale? Y fijaros cómo ya empezamos a ver esta imagen en naranja, ¿vale? En la que, fijaros cómo numéricamente lo que nos está diciendo es que prácticamente no hay cambios a nivel de distribución, es decir, entra menos volumen. Queda un poquito más, ¿vale? En la zona, exacto. Exacto, hay algún pequeño cambio, pero fijaros cómo se concentra en la zona central, la más cercana a los bronquios principales, por lo tanto la zona que anatómicamente debería estar mejor ventilada, ¿vale? Hay pequeños cambios que ya poquito a poquito se van induciendo y que nos van presentando la zona de colapso que está sufriendo el paciente. Si nos vamos a analizar la tendencia y vemos lo que está sucediendo, y me amplifico la pantalla a los 2 últimos minutos, lo que estamos viendo son dos cosas. La primera es una caída en la amplitud de las curvas, significativa de que está entrando menos volumen, y una caída en el nivel de capacidad residual funcional, que equivale con la retirada de la PIB. Y esto, como os comentaba antes, a tiempo real, a pie de cama y sin ningún tipo de radiación ni para el paciente ni para vosotros. Esto en pacientes con distrés lo vemos, pero con presiones altas. Es decir, que nosotros tenemos pacientes con neumonía bilateral que tienen un patrón de distribución como este de la ventilación, pero que a lo mejor los estamos ventilando ya con presiones plató de 30 o presiones inspiratorias de 30 con 15 de PIB y te encuentras patrones como este. O sea que el gran cambio con esto es que tú puedes ver, tú cuando estás ventilando a un paciente y haces una maniobra de reclutamiento, no puedes saber si estás sobredistendiendo la zona anterior o la zona posterior. Sobre todo, tú piensas en un paciente con presiones elevadas. En un paciente con presiones elevadas. Nosotros lo que estamos haciendo ahora son maniobras. Nosotros pronamos a los pacientes y ahí ves un cambio en la distribución de la ventilación y los pronamos de forma precoz. Cuando hacemos una maniobra de reclutamiento pulmonar en un paciente grave de distrés, lo que hacemos es una maniobra de llegar hasta presiones inspiratorias de 60 con 40 de PIB, ¿vale? Vamos subiendo de forma gradual con maniobra de Amato. Y dejamos la PIB en la zona en la que vemos mejor ventilación en la zona posterior, porque tú lo que pretendes hacer con la maniobra de reclutamiento es no sobredistender esta zona y ventilar mejor la zona basal. Buscando la zona, habitualmente lo haces buscando la zona de mejor compliance. Lo que vemos es que la zona de mejor compliance global del pulmón no es exactamente la que ventila mejor las dos zonas basales, que es lo que yo quiero abrir, ¿sabes? Y además también hemos visto que la apertura de las zonas basales del pulmón que vemos aquí con este sistema se correlaciona con cambios en la ventilación, cambios en la CO2 y cambios en la oxigenación, pero sobre todo con cambios en la ventilación, en la CO2, que es lo que buscamos al abrir el pulmón. Entonces, nosotros hemos cambiado nuestra maniobra, antes buscábamos las zonas de mejor compliance y ahora cuando ponemos el pulmovista a los pacientes buscamos el efecto sobre la CO2, sobre la capnografía y el cambio en la mejor ventilación, una distribución más uniforme de la ventilación en las 4 zonas. Esta es una herramienta que cuando ya tienes un uso avanzado puedes predecir el paciente que va a ser respondedor versus el no respondedor, con lo cual una pequeña maniobra de reclutamiento antes del prono te va a servir para saber si cuando lo prones el paciente va a ser reactivo a la técnica. Una de las cosas que se aprecia rápidamente es que hay alvéolos que son rápidamente sensibles a los cambios de presión, mientras que hay alvéolos que necesitan más del factor tiempo. Otra de las estrategias, por ejemplo, es hacer ajustes buscando la PIB óptima, que a veces por un factor de que la información del ventilador es uniforme y no te da informaciones de segmentos del pulmón. Otra de las cosas que puedes hacer también es hacer una monitorización a largo plazo, es decir, hago un ajuste, lo dejo y simplemente dejo que el tiempo actúe. Por ejemplo, el típico movimiento de cambio postural, ¿no? Sin tener que forzar presiones para ver si una zona telectasiada se va abriendo. Es una buena manera de poder ver la efectividad. Como la técnica es completamente inocua. Claro, fíjate que al de reclutar la zona posterior, con FIO2 de 1, mira la saturación.
en un cerdo que no tiene inducida ninguna patología pulmonar. Y hay mucha correlación entre la zona de distribución de la ventilación posterior y la oxigenación. Y también, aquí no está puesto el capnógrafo, pero con la capnografía también veríamos un cambio muy importante en la ventilación. Nosotros, las maniobras, lo que estamos, es muy importante el volumen pulmonar que tú tengas al final de la aspiración. Nosotros ahora usamos varias técnicas para hacer eso, dependiendo de los pacientes. Usamos ecografía para determinar el volumen pulmonar, grado de colapso también. Usamos el pulmovista y nos guiamos mucho por la capnografía. Capnografía tenemos puesta en casi todos los pacientes y así somos capaces de ver cambios en la ventilación y otras ventajas como alguna embolia de pulmón que diagnosticas también por las alteraciones de estas cosas. Y ahora que tenemos una situación privilegiada a nivel hemodinámico y ventilatorio, si os parece, podríamos hacer una pequeña maniobra de reclutamiento, ¿vale?, para ver cómo estas zonas de pulmón que están colapsadas, si tenemos suerte y somos capaces de abrirlas. Entonces, lo que hago es tomar el momento actual como referencia para que a partir de este momento podamos ver los cambios que inducimos. Y únicamente lo que hago es seleccionar, estabilizar, paso a modo presión, ¿de acuerdo? Y lo que hago es estabilizar a 15 el nivel de driving pressure. 1, la PIP con la presión inspiratoria, de manera que cuando hago un escalado, voy haciendo escalados de 5 en 5, ¿vale? Y a partir de aquí iremos viendo los cambios a nivel ventilatorio y a nivel de distribución. Fijaros cómo la amplitud de las curvas... La PCV, acoplar la PCV y la PIP, y vamos. Exacto. Vuelvo a subir. En otro respirador que no lo haga, tienes que ir subiendo los dos, vas subiendo los dos simultáneamente. Bueno, dejas una presión inspiratoria y vas subiendo la PIP y haces lo mismo. ¿Vale? Y estoy esperando 3-4 respiraciones en cada ciclo, ¿vale? Y subo hasta 30, ¿vale? Y, por ejemplo, cuando me vengo... La otra cosa es que aquí no vamos a ver sobredistensión, porque este pulmón no se va a poder sobredistender porque por el efecto hemodinámico no le podemos subir las presiones. Pero en un paciente con distrés tú puedes ver si con un volumen tidal determinado ventilas en exceso las zonas superiores, eso sí que es indicativo de que estás haciendo zonas de sobredistensión pulmonar. La principal utilidad práctica yo creo que es para determinar zonas de colapso y posible apertura. Pero en pacientes graves también te vale para determinar posibles efectos que estés induciendo de sobredistensión con tu modo de ventilación que le estés poniendo. Con las presiones plató eso es complicado, es decir, los cambios en la presión plató, porque tú ten en cuenta que la presión plató es un indicador del global del pulmón. Entonces, ¿qué sucede con la presión plató? Si tú estás colapsando y estás reclutando y estás sobredistendiendo, el efecto puede ser que no encuentres ningún efecto, que es lo que pasa la mayor parte de las veces. Un cambio de PIP te induce un cambio de 5 o de nada en la presión plató, pero tú no puedes estar seguro de que estés reclutando una zona y sobredistendiendo otra. Sin embargo, con este sistema tú sí que puedes verlo. Y fijaros, aquí lo que vamos a ver es la secuencia o la pequeña maniobra de reclutamiento en forma de secuencia de escalones de presión, como poco a poco, ¿no?, nos ha ido abriendo, y lo vemos en dos fases: la fase de amplitud de curvas y la fase de elevación de la capacidad residual funcional. Y no sé si lo podremos ver, sí que hay una pequeña tendencia acusada, ¿vale? Fijaros, esta doble imagen lo que nos está diciendo es que cuando hemos ido subiendo la PIP, como el driving pressure está estabilizado sin que tengamos grandísimas alteraciones en la complianza, lo que vemos es que un volumen más o menos parecido se distribuye de otra manera. Por eso, en la parte posterior del pulmón, que es la que es sensible a los niveles de PIP y se ha ido abriendo, está mejor ventilada. Como consecuencia, la zona anterior, que es la que ya estaba ventilada, ahora lo está menos, debido a que el volumen tidal es el mismo, pero su distribución ha cambiado, ¿vale? Y lo que también podemos ver, se intuye un poco, pero es más difícil verlo, es cómo hay también ese efecto que comentábamos antes de alvéolos que son sensibles a la exposición tiempo, no solamente a la exposición presión. Por eso a veces hay algunos cambios que son muy iniciales, que los vemos rápidamente, que son estos saltos, pero después hay otros cambios que necesitan más tiempo para ser traspasados. Pero la mayor parte del tiempo, y hay estudios que demuestran que la mayor parte de los alvéolos que se van a reclutar se reclutan pronto, o sea, se reclutan en los primeros. De hecho, si hay inestabilidad hemodinámica, por eso las maniobras de reclutamiento pueden ser cortas, en el tiempo para ir subiendo. Y esto, por ejemplo, es lo que pasaría en un enfermo con pulmón normal, sacado de una cirugía abdominal, con compresión abdominal, ¿no? Que necesitarías tener mayor nivel de PIP
para precisamente que no se te produzca el colapso este, que aquí se ha solucionado, porque este estaba con PIB 0. Pero si tú tienes un paciente, por ejemplo, con una presión, eso también es muy bonito de ver, pacientes con una presión intraabdominal elevada, la cantidad de colapso que producen sobre el pulmón, y producen un colapso de zona muy importante.